Hola a todos. Mientras todos van entrando a nuestra reunión, quiero decirles hola a todos. Excelente ver todos estos rostros familiares. Si es que empiezan a entrar para poder presentarse, pueden poner en el chat su nombre y la organización que representan. ¿Están todos ya desde la sala de espera aquí? Sí, muy bien, perfecto. Sabemos que todos tienen unas vidas muy ocupadas, así que vamos a empezar de una vez. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Sabemos que es un tiempo bastante ocupado para todos. Sabemos que están algunos preparándose para la conferencia de los océanos, otras de las reuniones del clima. Así que muchas gracias por el tiempo para asistir. Bienvenidos a la cuarta sesión de nuestra serie de lecciones aprendidas desde la iniciativa de el Tratado de Proliferación de Combustibles Fósiles. Nosotros tenemos servicio de interpretación simultánea, tanto en español como en francés. Pueden seleccionar en el canal de idiomas el idioma de su preferencia. Y está en la parte de abajo de la pantalla, en el icono de mundo. Muy bien, desde la iniciativa del tratado y el objetivo de esta serie de lecciones aprendidas es que para poder lanzar las negociaciones que nosotros esperamos que ocurra y que en esta era de los combustibles fósiles es importante que nosotros aprendamos a las lecciones de esos procesos y tratados y personas que han estado antes que nosotros. Y nosotros tuvimos una par de sesiones hasta ahora. eh, y Zoe, no sé si es que puedes poner los links en el chat para que puedan verificar. Y nosotros hemos tenido muchas conversaciones sobre cuánto como para que los actores de la sociedad civil particularmente se organicen y empiecen a coordinar con los gobiernos las lecciones aprendidas de la importancia de las relaciones y las lecciones aprendidas sobre mantenerse en curso con las conversaciones difíciles que pueden surgir por mucho tiempo. Por supuesto, lo que viene para nosotros es la necesidad real de nosotros ver a aquellos que han impactado más y ver y confrontar esas conversaciones. Así que estamos muy contentos de poder continuar con esta serie y tener el beneficio de los expertos y los actores de la sociedad civil que son cruciales en estos procesos y poder aprender de ellos y tener unas conversaciones abiertas y francas con ellos de nuestras series del webinar de lecciones aprendidas. Otra nota para la iniciativa del Tratado en la Progresión de Combustibles Fósiles. Vamos a estar en un cumbre del 15 de septiembre. Pueden encontrar mayor información en nuestra página web. Se van a confirmar las fechas, su debido tiempo, y tenemos ya un link de registro que podemos compartir. Creo que es Zoe, justamente puso el link de esa invitación en el chat. Así que el día de hoy tenemos nuestra cuarta sesión de esta serie de lecciones aprendidas sobre la campaña que se realizó para la previsión de las minas terrestres y también del tratado creado alrededor de ese tema. Tenemos nosotros a nuestros presentadores, Mary Workman, doctora encargada de la división de conflicto, y ella lidera el programa de armas. También ella jugó un rol clave para poder prohibir las minas terrestres y también fue nominada para el Premio Nobel de 1997 para poder hacer la implementación de este tratado y poder avanzar en los tratados que protege a los civiles de las guerras. Nuestra segunda expositora, Jason Blair, también es canadiense y experta en la seguridad nacional, reconocida por su liderazgo en el proceso de Ottawa para la previsión de las minas terrestres, trabajando en la OTAN y también en la ONU y ha estado en la reforma militar. También ha hecho impactos en la diplomacia de estos temas.
Estamos muy honrados de poder compartir, de tener a ustedes y poder compartir esas experiencias que ustedes tienen y darles a ustedes una visión general de cómo ustedes hicieron eso, o tal vez pueden hacer preguntas a Mary and Jill, estás abiertas y hicieran. Y después vamos a tener también una sesión de preguntas y respuestas, así que tengan listas sus preguntas después de estas conversaciones. Bien, sin más que decir, vamos a empezar con Mary. Mary, nos puedes decir un poco cuál es el contexto político? ¿Cómo sería cuando usted empezó a trabajar en la iniciativa, la previsión de minas terrestres? Sabemos que ustedes empezaron en 1992, pero las negociaciones se lanzaron en 1997. Desde tu perspectiva como un actor de la sociedad, actriz de o actor de la sociedad civil, ¿puedes decirnos cómo esto operó, cómo resultó y cómo se unieron todos estos grupos para empezar la conversación alrededor de este tema? Muchísimas gracias, Gemma, por la presentación y hola a todos. Realmente he trabajado mucho conjuntamente con ustedes, con la campaña nacional. Bueno, mi trabajo con los derechos humanos tiene alrededor de 500 personas con las que trabajamos, pero en los 80, en ese tiempo, teníamos apenas 12 personas que trabajábamos en esto. Estuvimos nosotros documentando los abusos de los derechos humanos, como lo hacemos ahora también, y así es como empezó nuestro trabajo en este tema. Nosotros empezamos cuando estábamos visitando los hospitales y nos dimos cuenta que había muchos pacientes en los hospitales que eran víctimas de estas minas antipersonales en Nicaragua, en El Salvador, estuvimos en los 80 y luego empezábamos a ver cuáles eran las víctimas en Camboya, Mozambique, Angola, y nos dimos cuenta que esto no era un problema específico de un solo país, sino que era un problema mucho más ampliado en otras partes. Cuando nosotros empezamos a tener todos estos insumos, empezamos a ver la incidencia y la defensa de lo que podemos hacer al respecto. Nosotros notificamos una revisión completa de una manera más efectiva para poder detener estos perjuicios a las personas por estas minas antipersonales. Y hubo una ley internacional que intentó regular el uso de estas minas terrestres antipersonales, pero fueron muy ignoradas por muchas fuerzas de combate. Y todavía tenemos ese problema. Es algo que no se puede controlar una vez que esto se lanzó, y eso era bastante difícil, teníamos que mapear, teníamos que excluir algunos civiles, y bueno, nosotros queríamos ver cómo dejar de usar este tipo de armas. Una vez, cuando nosotros hicimos unos reportes por 2 años, nos contactamos con organizaciones que podían asistir a especialmente a personas con discapacidad en países que salían de la Guerra Fría, y también habían otros programas para padres en Afganistán, y luego fuimos a Angola, Mozambique y las Islas Balkans, y también en Centroamérica también. Para nosotros era muy importante, mientras documentábamos toda esta tendencia, nosotros tomábamos ventaja y nos dimos cuenta de que una previsión completa, que era lo que se necesitaba, sabíamos que no podíamos hacerlo solas. Así que invitamos a muchísimas organizaciones para que lleguen a las oficinas en Nueva York en 1992 para empezar a conversar sobre este problema compartido. El resultado final de eso fue la reunión de cimientos para la campaña y el tratado. De acuerdo a la sociedad civil, estaba trabajando en la prohibición de estas minas. No solamente se prohibía el uso, sino también abordar el desarrollo de la producción y la planificación y adquisición y transferencia de estas minas antipersonales. Nos dimos cuenta, no nos dimos cuenta en ese momento, pero nosotros necesitábamos dentro de las negociaciones del tratado muchas medidas y previsiones humanitarias, que modo que se aborden las consecuencias humanitarias. Posiblemente esto es una pequeño introducción. Ustedes me hablaban sobre el contexto político. Bueno, esto fue los
nos hablaban muchísimo sobre desarmamento nuclear y armas nucleares. Y están negociando la convención de las armas químicas y la convención de las armas biológicas. Y habían algunas también fundamentos en ese momento, pero en ese tiempo yo estaba en Nueva Zelanda estudiando sobre estas armas de destrucción masiva y empezamos a empezar con la campaña de las minas, pero en ese momento nos dimos cuenta que estas minas antipersonales tomaban muchos miembros físicos y también familias de lo que hace las nucleares, las armas nucleares y químicas. Y mientras yo aprendía esto en las clases, me daba la respuesta y decía, miren, esto es algo que está evolucionando en ese momento. Así que mi profesor sugirió que yo estudie sobre las armas químicas y luego las minas. Y esto fue un reto para mí. Esto no se había estudiado, no se había hablado, no se fue reportado. Y me uní a las personas que sí los hablaban. Entonces, trabajábamos con organizaciones de derechos humanos, hicimos una coalición articulando el objetivo de este tratado. Nosotros explicábamos el problema por años y empezamos a reportar. Y esto, tuvimos un reporte global sobre el legado de las minas antipersonales y una de la referencia base, no solamente para la sociedad civil, sino para todos los gobiernos también. Y se hablaba justamente de esto con los gobiernos y los gobiernos empezaron a involucrarse. Muchas gracias. Sí, hubo una forma perfecta de empezar para lo que Joe también nos va a hablar. Por favor, nos puede decir cómo se coordinaba con los gobiernos en este proceso para prohibir las minas antipersonales. Mary hablaba sobre la parte nueva del proceso, la novedad de ese proceso y la parte del contexto político, pero tú, desde tu experiencia, a trabajar con países y cómo se unieron estos países, cómo lograron hacer eso y algo de trabajo que también ustedes realizaron para poder continuar con este proceso tan novedoso en esa época. Sí, muchísimas gracias. Eh, es un placer de estar aquí con ustedes. Y sí, quisiera decir un par de cosas a lo que dije y quisiera reforzar un poquito más en términos de entrar a la pregunta muy bien. Un contexto de protocolo, eso es masivamente importante y tengo que decir que el contexto político en el cual nosotros trabajamos y las decisiones aprendidas son relevantes solamente cuando nosotros podemos ubicarlas en el es bastante difícil pensar un poco, Mary, sabiendo qué es lo que nosotros tuvimos que pasar en ese momento, pero ahora es un poco más predecible y con más esperanza. Pero el contexto es importante y la idea no era aterrarnos dentro de la acción, pero sabiendo que teníamos que estar listos con el producto en ese momento político era muy importante. Mary describió la forma en cómo la sociedad civil, a través de las bases de los derechos humanos, empezamos a trabajar antes, muchísimo antes de que los mismos gobiernos se den cuenta y toda la coordinación y el trabajo que ya se había hecho cuando los gobiernos realmente despertaron y dijeron, ah, sí, este es realmente un problema y tal vez debemos nosotros actuar. Tenemos socios, procesos, tenemos hechos base, entonces posiblemente podemos avanzar y teníamos que entender cuán importante era, porque siempre el tip del iceberg es muy interesante, pero uno tiene que saber también qué es lo que hay debajo de todo esto. Y Mary explicó sobre ese trabajo extraordinario que hizo la sociedad civil. Otra cosa que se mencionó y que Mary dijo era sobre Human Rights Watch, como una persona de gobierno y también la seguridad y desarmamento. Yo estuve en estas mesas justamente hablando de este problema de las minas antipersonales y cómo la sociedad civil llegaron a los gobiernos a finales de los 90 y decían, miren, esto no es solamente un tema o un problema militar, sino humanitario. Tenemos que volver a enmarcar esto, nosotros tenemos que volver a enmarcar esto y cambiar el discurso y verlo a estas minas de manera diferente por años y años y años.
nosotros vimos en la conferencia de desarmamento y los control de armas. Esto fue un poco el resultado, pero no era todo lo que necesitábamos. Solo queremos establecer una nueva norma contra estas armas y hacer en caso de que la autoridad militar, no decíamos que era una utilidad militar, sino que estábamos diciendo que era masivamente, traía consecuencias masivas en el tema humanitario. Y esto fue extremadamente importante. Y luego tener ese grupo de sociedad civil para que hablen con los gobiernos. Y en ese momento los gobiernos, cuando yo lideré el programa y el tratado, el proceso de Ottawa, vimos a muchas organizaciones, 6 clave de hecho, que hicieron tan fácil para poder desarrollar una alianza con la sociedad civil, porque nosotros necesitábamos atracar en alguna parte, anclarnos en alguna parte, no solamente en un país, sino en todas partes, y desde el punto de vista sobre todo desde el punto de vista de aquellos que eran afectados por estas armas. Entonces, habían tantas cosas dentro del contexto. Y creo que voy a decir que esto tal vez se puede decir como fácil, pero se necesitaba un proceso de un gobierno para que empiece a inspirar a otros y que se una y se miren. Hay una lógica detrás de esta necesidad de un tratado. Existe una urgencia dentro de este tratado. Y no siempre los gobiernos entran en esta acción dramática, pero con una evidencia tan convincente de que estaba ahí, y también las voces de la sociedad civil estaban ahí para los gobiernos alrededor del mundo, empezó a resonar y había un nivel humano y político que resonaba. Y realmente yo fui directora de la división de armamentos y de armas y teníamos una visión muy, muy grande y mucho coraje también, que era muy importante. Y antes de llevarlo internacionalmente, cuando se decía, tomen esto y corren con esto, bueno, yo llegué a muchísimos países y establecí a las conversaciones, tenía a Noruega. No sé si soy yo, ok, perdón. En Sudáfrica teníamos a México, junté a grupos de 8 países que representaba globalmente este problema y nosotros trabajamos de la manera más, de la forma más coordinada e íntima que podíamos haber hecho. Tuvimos una gran oportunidad política el año entre la conferencia de Ottawa, donde se puso el desafío que decíamos al siguiente año tenemos que firmar el tratado y asegurarnos de que nosotros llegábamos a la sociedad civil, a los políticos y a todos los actores en todo el mundo, utilizando este grupo clave de países que se movilizaban y estaban muy apasionados, se habían comprometido muy temprano en toda la legislación nacional para hacer las cosas correctas alrededor de las minas terrestres. Todavía muchísimas cosas, no sé si es que respondí a tu pregunta, pero espero haber dado la información correcta. Sí, gracias, Jill. Nos diste muchísimas cosas para pensar y sentarnos y saber cuál es el trabajo que ustedes han hecho y el contexto político. Es verdad, ese es el tip del iceberg, que es la punta del iceberg. Y eso es muy importante también discutir, también lo que hay más abajo de eso. Y gracias por topar eso. También mencionaste el rol de grupo pequeño, pero muy fuerte de países que para que puedan liderar el proceso y defenderlo. Habían tantos paralelos de lo que se ve y lo que no hemos visto dentro de nuestra propia iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Nosotros tenemos a Alex justamente en esta sesión que es nuestro director ejecutivo. También tenemos a Sephora Burnham, que es nuestra copresidenta. Y tenemos Alex, no quisiera ser solo la moderadora. Aquí quisiéramos nosotros escuchar mucho de Mary G bastante y hemos hablado sobre estos puntos políticos y también tenemos otros paralelos que podemos utilizar para poder iniciar la conversación. Alex, por favor, podrías ahora abordar tú. Muchísimas gracias, Gemma, Mary, Jill.
por su tiempo y por todo el trabajo que ustedes han estado realizando en esta ley internacional clave. Ha sido muy inspirador escuchar algunas de estas reflexiones. Pienso que ser parte de todo esto para poder abordar los problemas, nosotros ciertamente estamos viendo que existe una gran oportunidad para que la sociedad civil detenga la conversación y empiece a empujar un poco más y buscar maneras de volver a enmarcar el problema. Creo que es un gran riesgo que hay dentro del sistema climático, pero también los combustibles fósiles. Hay un riesgo también humanitario, especialmente para las comunidades indígenas, para la salud y en toda la cadena de producción de los combustibles fósiles. Así que nosotros estamos pensando cómo articular ese riesgo y cómo hacer todo el trabajo y encontrar el equilibrio de lo que Jill hablaba, en generar ideas, materiales, espacios políticos, que los países donde los gobiernos reconozcan que se debe abordar esas necesidades sin ser demasiado restrictivos para ellos, pero darles a ellos un marco muy fuerte de acción para ellos. Así que muchísimas gracias, apreciamos su tiempo y reflexiones. Excelente ver tantas personas en esta sesión y saber qué es lo que podemos aprender aquí. Así que muchas gracias. Gracias, Alex, Mary y Jill. No veo en el chat, pero me pregunto si es que hay alguna pregunta de la audiencia. Algo de lo que ustedes hablaban de formar, por ejemplo, el grupo clave. Nosotros tenemos ahora un grupo de 16 países que han avalado el tratado de no proliferación de combustibles fósiles. Tenemos ministerios que también están defendiendo eh, estas acciones. Mary, ¿cuál fue tu inspiración posiblemente en el otro lado del proceso? eh, si es que revisamos a los países, cómo ellos se comportaron. Y Jill, ¿cuál fue tu experiencia alimentando la información y esa experiencia técnica, los reportes materiales a los gobiernos y cómo ustedes socializaron esto con ellos? Creo que son dos caras de la moneda dentro del proceso y trabajo. Bueno, puedo decir, y pienso que ya hemos tocado un poco sobre los grupos de la sociedad civil como base y hablar como una sola voz, pero también siempre en el camino mostrar la diversidad a quién se tiene a bordo. Aquí tenemos actores claves que estuvieron dentro del proceso del tratado y otros procesos. Uno es de las agencias de la ONU, que siempre debe tener un liderazgo. UNICEF fue para nosotros en el tratado de minas y en ese tiempo ellos nos ayudaron a nosotros. Y también el Comité Internacional de la Cruz Roja, por otro lado, que también buscábamos su consejo, si es que había tal vez una brecha legal que había que llenar, cómo podíamos fortalecer las leyes, las normas, etcétera. Creo que es muy importante mientras se explica el problema todo, siempre tener la solución cuando se habla de esto. La semana pasada hablábamos sobre las implicaciones éticas y legales sobre los sistemas de armas, pero mientras explicamos todos estos problemas, decimos, por lo tanto, instrumentos vinculantes, y este es el marco que nos va a ayudar a nosotros a llegar a este consenso. Cuando se habla de problemas, siempre tenemos que tratar de entender cuál puede ser la respuesta y ser muy positivos y proveer todos estos argumentos positivos, porque siempre estamos pensando alrededor de la solución y cuál es el marco posible y siempre estamos alrededor de esto. Nosotros tenemos estrategias para diferentes países. Nosotros elevamos a los defensores. Ustedes tienen 16 países, muchos de esos ya han sido impactados directamente por los combustibles fósiles y de la proliferación de estos. Y yo diría que eso es una cosa clave, y así fue para las minas, para Camboya y a todos estos países afectados en el centro y tendrá a las víctimas también en el centro y tener mucho cuidado cómo se trabaja con todos estos países defensores, porque puede ser muy frágil con recursos limitados. Ustedes siempre tienen que elevarlos a ellos. También se debe tener esta mayoría global que nosotros queremos.
siempre buscar cuáles son las cifras, revisarlas y de dónde vienen ustedes, el centro. Y si es que ustedes juntan a todos estos países, especialmente si es que saber que ellos trabajan también sobre una base regional y luego se debe tener la estrategia para todos estos spoilers, para todos los mensajes, ¿no? Y estos son tenemos que tomar en cuenta también los problemáticos que están involucrados, como lo hicimos en las minas, ¿verdad? Como China, Estados Unidos, Rusia. Siempre hay estos países que están detrás de todo esto y que son también parte de este proceso de alguna manera, como eh, Japón y otros que posiblemente vayan a ser independientes en las decisiones políticas. Todo esto es crítico, no se trata solamente de hacer, no se debe hacer todo a través de la ONU para estas coaliciones, sino nosotros tenemos que buscar, nosotros tenemos que cambiar eso, nosotros tenemos que ir también tenemos nosotros apelar al liderazgo político, primer ministros, a los primer ministros, a los presidentes. Muchas veces nosotros hemos tenido muchas reuniones de gabinete muy fuertes, donde el ministro le deja decir, nosotros necesitamos a todos y estamos a su disposición, y el Ministerio de Relaciones Exteriores nosotros tenemos que participar en esto, es decir, ver a todos los ministerios de todas partes del gabinete y al presidente que puedan participar y que no y que no dejen que esto se desvanezca. Sí, sí, yo pienso que esto es algo excelente en cuanto del contexto político. También como la usted dice que se puede construir sobre la experiencia de tener que ir a negociar esto fuera de la ONU, como yo entiendo, nuestro proceso siempre empezó ahí, pero sí tomó tiempo para que salga de ahí también. ¿Podrías hablar un poco sobre esto y lo que dijo Marian? Sí, absolutamente, y existe un par de preguntas excelentes en el chat y vamos a regresar a esto, vamos a responderlos. Hablemos un poco sobre las negociaciones dentro y fuera de la ONU y la importancia de construir a las comunidades. Mary habló de trabajar también de forma regional y hizo un punto importante. Incluso si es que se quiere un tratado global, se necesita pensar globalmente, pero actuar regionalmente y localmente. Yo pasé mucho tiempo en la Organización de Estados Americanos, la Unión Africana y otras, y son organizaciones regionales. Y esto es una discusión segura. Hay muchas discusiones de seguridad ahí y los países tienen que sentirse cómodos en esa vecindad, en ese barrio donde se aborda esto para las transiciones económicas, cambio climático, cosas que están pasando en el ámbito regional. Así que yo pienso que se tiene que tener un mensaje o un discurso regional dentro de sus organizaciones, pero al final del día lo que se quiere es un proceso global, porque ustedes quieren esa universalidad del proceso. Yo puedo decirles que ustedes pueden tener una universalidad de algunas maneras, y no son mutuamente exclusivas. Se puede hacer a través de un tratado que es extremadamente importante, pero también puede tener universalidad a través de un enfoque más estándar o normas o regulaciones. Así que el proceso es tan importante como el resultado. Si es que ustedes quieren cambiar el comportamiento humano a nivel de gobierno, industria, a nivel de individuos, entonces esos procesos no deberían, y no estoy diciendo que el proceso no es importante, de lo contrario, se tiene que hacer de manera muy inteligente, donde las organizaciones y las sociedades en las minas que trabajamos ahí, sabíamos que el proceso nos daba a nosotros hechos de las personas, introducíamos muchos argumentos sobre el sistema de armas y fue parte también del resultado. Y eso es extremadamente importante, pero si es que usted quiere tener un tratado, este tratado
el problema de las minas terrestres, ahora se les llaman armas convencionales, y no voy a entrar en detalle realmente a dar mi opinión sobre esto, pero hay la conferencia en Ginebra sobre el desarmamento eh, con consenso. Decía que hay muchas personas que pueden liderar, y hay muchas personas que trabajan detrás de eso también, pero se hace muchísimo trabajo para llegar a un valor común, especialmente en textos, un consenso. Por ejemplo, cuando nosotros teníamos a los chinos, a los rusos, que queríamos en la mesa, pero pues ciertamente ellos no iban a estar interesados, ¿no? Así que ustedes tienen que hacer ese cálculo en ese caso. En nuestro caso, nosotros sabíamos desde el inicio, todo el trabajo que habíamos hecho por ICBL y otros, y Human Rights Watch, nosotros sabíamos cuáles eran los principios básicos que nosotros queríamos abordar, y para poder hacer este tratado de prohibición de las minas terrestres. Nosotros teníamos en el bolsillo a todas las personas que queríamos para poder negociar para el tratado. Pero en algún punto, y de hecho, después de una reunión en la conferencia de desarmamentos, que claramente nosotros no íbamos a tener los resultados que queríamos, Canadá en la mesa de hecho dijo: miren, simplemente reunámonos en Ottawa y tengamos un chateo para saber qué se puede hacer. Pero países como Bélgica y otros ya tenían acciones, y ellos dijeron que fue una excelente idea. Así que tuvimos una reunión en Ottawa debido a el poco éxito que tuvimos en esta sesión de la ONU. Así que es muy importante la participación equitativa en la mesa entre la sociedad civil y los gobiernos, y eso fue una característica del proceso de Ottawa. Nosotros decidimos que nosotros no íbamos a hacer esto en la ONU, y Canadá, con su apoyo, tuvimos algunas conversaciones con el secretario de las Naciones Unidas y representantes de la Cruz Roja. Y nosotros decíamos, teníamos que negociar fuera de del sistema de la ONU, y era un gran esfuerzo, pero decíamos bien, a aquellos que no quieren adherirse a estos principios básicos, no iban a estar, pero tuvimos a los que nosotros queríamos, y eso es lo que hicimos. Decidamos afuera de hacer toda esta conversación fuera de la ONU, del sistema de la ONU. Fue bastante participativo, fue paralelo, porque tuvimos muchísimo apoyo e impulso, y creo que nosotros pudimos impulsar este tratado, inclusive a nivel de gobierno. Gracias, Jill, y por compartir todo esto, lo que tú dijiste sobre el proceso de Ottawa, para alguien que trabaja del lado del gobierno. Es bueno saber que se puede tener voces iguales o equitativas, y tener los principios básicos de un tratado. Y eso es muy importante. Tú estabas hablando sobre la universalidad, ya sea a través de la participación o ratificación o la creación de una nueva norma o regulación Mary. ¿Podrías hablar un poco sobre tu experiencia sobre el proceso que fue llevado fuera del sistema de la ONU? ¿Cuál fue la reacción de la sociedad civil en ese sentido? Y, y creo que el hecho de entender el proceso es muy importante, y también el valor del proceso. Ya hay un resultado. ¿Cómo la sociedad civil percibía todo esto? Bueno, sí quisiera enfatizar el el contexto político de esto. Yo estuve en esta conferencia en Ottawa, donde Canadá invitó a todos los demás a venir aquí. Tuvimos conferencias, dos conferencias de prensa. Una de esas estaba diciendo: esta fue una gran reunión. Nosotros tenemos que sacar lo máximo de todo esto para poder llegar al tratado. Y la otra era: muchas gracias por este liderazgo audaz y por pedir a los países que vengan aquí en diciembre de 1997 para firmar la prohibición, el tratado de la prohibición de las minas terrestres. Así que en la primera lo lancé al tacho de basura, porque la idea era que nosotros tener muchos países ahí, pero eso fue la decisión política, era hacer el proceso
y saber que también que los tratados no tienen que ser necesariamente negociados en los capitales de los países como en Ginebra u otros, ¿no? Que pueden ser en otros lados. Tuvimos el proceso de Ottawa, que fue una serie de reuniones para poder construir ese apoyo y poder negociar el tratado. El texto fue redactado por el país líder, que era Canadá, y de alguna manera otros países ayudaron a mejorar ese texto. Y luego en Oslo, el 18 de septiembre, cuando se adoptó el texto y tuvimos la firma en diciembre, 2 meses más tarde. Así que nuestro rol en ese proceso fue hablar en una sola voz de la mejor manera posible, de como una llamada coordinada desde Canadá y había una persona en lugar de 50 de la sociedad civil, pero nos organizábamos de la mejor manera posible y tener todos los elementos para el tratado y nuevamente tener muchísimos debates internos sobre cuán estricto debería ser esa prohibición, cuán extensivas deberían ser las disposiciones humanitarias y cómo asegurarnos de que nosotros estamos llegando al estándar más fuerte posible, porque se puede tener un tratado, muchos tipos de tratados, ¿no? Es universal, donde se responde y se puede tener un acuerdo en una semana, pero a veces se cierran después de unos meses, pero otros han sido abiertos y han sido mejorados en el tiempo. Yo he visto de eso. Hay también tener un tratado claro de estándar alto y con una previsión. Y por supuesto, algunos países no van a firmar desde un inicio. 122 o 21, 22 firmaron en Ottawa, ya tenemos 165, 27 años más tarde. Es porque nosotros hemos tratado de convencer a muchas personas para que lleguen también a bordo. Cuando empezamos a esperar, cuando esperábamos el cambio de comportamiento de estos países para que firmen, pero Jill escribió, creo que describió cuán importante es el apoyo del gobierno y es un periodo bastante capcioso entre el lanzamiento del proceso y la firma del tratado. Un año más tarde, en diciembre. Sí, muchísimas gracias, Mary. Jill, ¿tú cómo piensas? Tenemos unas preguntas que habla sobre la relación entre el movimiento de la sociedad civil y los gobiernos. Creo que eso es algo importante, poder escuchar de ti en cómo ustedes trabajaron con los gobiernos, especialmente con el grupo de países clave y en qué nivel de gobierno trabajaste y esta relación entre el movimiento de la sociedad civil en Canadá y ya era quien lideraba este proceso. ¿Y cuáles son los desafíos al trabajar en esos espacios? Bueno, los riesgos, posiblemente se habla de los riesgos y puede pasar un poco fácil hablar de esto, pero no se habla de los desafíos. Sí, se necesita una unidad con propósito entre la sociedad civil, las organizaciones y los gobiernos que estaban comprometidos a este tema. Nosotros no tuvimos que escuchar sobre la naturaleza de lo que queríamos. Nosotros vimos que esto se juntó rápidamente y nosotros teníamos un documento de principios de la manera más temprana. El gobierno de Bélgica nos ayudó a esto de manera temprana y nosotros trabajamos con muchos países donde tenían estas minas antipersonales y empezamos a discutir sobre qué pasa con aquellos que están excluidos, porque en su escenario en los combustibles fósiles es muy diferente. Con muchas personas tienen tanques de gas, etcétera, posiblemente van a estar interesados o no. Es una dinámica bastante distinta, pero sí puedo decirles que nuestro punto de partida era con una unidad de esfuerzo, pero puedo decirles que esto fue un trabajo de 365 días, 24/7, en muchas áreas, coordinación, consultas. Yo tuve una persona en mi equipo cuyo único rol era interactuar en cada momento con la sociedad civil. Y Mary la conoce muy bien. Él era parte de la comunidad de la sociedad civil y también del gobierno. Así que lo tuve de esa manera. Ese era su rol.
no era un enlace, sino un punto de intersección. Entonces, teníamos también un consultor desde el inicio para tener también los insumos de la sociedad civil y traer a todas las partes interesadas dentro del proceso del gobierno. O sea, y me reconoce eso, vieron negociaciones muy difíciles porque los gobiernos tenían diferentes intereses y responsabilidades y rendición de cuentas. Esto fue un proceso muy bien diseñado de la sociedad civil por parte del proceso desde un inicio. Es un poco también el concepto que se encuentra en donde tenemos, por ejemplo, ustedes tienen las comunidades indígenas que están participando en el proceso y creo que es un modelo bastante interesante. El modelo de gobierno, todo tipo de gobierno. No solamente tuve yo primer ministros, eh, eh, tuvimos uno que nos apoyaba porque era un poco riesgoso, porque estaba justamente en periodo de elecciones en contra del partido ganador. Entonces, nuestra participación con el gobierno y nuestros compromisos personales fuera a nivel de jefes de Estado y a los ministros, jefes o ministros de defensa. Nosotros necesitábamos a los militares y en su caso también se necesita, usted en su caso es la industria, los sindicatos y otros, pero fue el militar, fueron los ministros de relaciones exteriores, también departamentos de justicia en los países, y eso también fue también otras contrapartes globalmente, pero fue a todo el nivel del gobierno, así que la coordinación que a mí me tocó hacer fue masivamente vertical en mi propio sistema y fue universal, mm, y universalmente horizontal también. Y tú puedes hacer esto porque yo trabajé con este extraordinario grupo de países que estaban haciendo exactamente lo mismo que yo hacía. Así que éramos como pequeñas réplicas de todo el mundo alrededor del mundo y hacíamos esto. Tenemos también la Asociación de Estados Americanos, que también trabajamos, y la sociedad civil estaba trabajando esto en los medios de comunicación, la sociedad. Fue, fue una coreografía meticulosamente diseñada y bailada. Eso suena muy emocionante, pero también suena muchísimo trabajo, muy agotador. Pero bueno, esas son las realidades de este tipo de trabajo. Algo que me gustaría preguntarles a ambas. Esto de los combustibles fósiles viene de una mentalidad colonialista y extractivista. ¿Ustedes cómo trabajaron especialmente con los países en vías de desarrollo y países con menos poder en este proceso? Nosotros ya sabemos que la ONU es un ecuador, pero y sacarlo de la ONU, como ustedes reconocieron, era riesgoso, pero ustedes tuvieron este formato equitativo. ¿Y cómo ustedes trabajaron con las contrapartes de los países en vías de desarrollo? ¿Cómo vieron el proceso, el rol? ¿Cómo se aseguraron de que ellos siempre eran escuchados? Mary, ¿gustaría empezar? Sí. Bueno, yo pienso que eso de los combustibles fósiles es una gran negociación y lanzar las negociaciones puede tomar alrededor de 18 meses, o sea, porque si ustedes toman más tiempo de eso, pueden perder a sus defensores, sus activistas, se puede perder un poco el foco de todo esto. ¿Por qué? Porque en los gobiernos tienen cierto periodo de tiempo estas administraciones, entonces empiezan a cambiarse los ministros de defensa, de relaciones exteriores, etcétera, y esto empieza a alargarse mucho más y toma mucho tiempo. Entonces siempre se debe tener, cuando tiene ya los elementos listos, entonces simplemente se puede continuar. Aquí nosotros tenemos una agenda para la acción y nosotros vemos algunos de los ingredientes necesarios que aprendimos del proceso de Ottawa y otros para una negociación justa y productiva bajo estándares.
Y esto mantiene a los estados defensores y a la mayoría global a bordo. Entonces es importante tener siempre la comunicación y tener a todos estos líderes comunicando a los grupos. Pero la razón por la cual yo estoy hablando todo esto es porque ustedes necesitan ver cómo van a tomarse las decisiones durante las negociaciones. Si ustedes tratan de negociar, si ustedes no hacen esto desde un inicio, luego va a ser un poco más difícil. Ustedes tienen ya que establecer las reglas del juego desde un inicio, así que el proceso fue negociado bajo el tratado de allá a un voto y la mayoría de estados que estaban participando tenían que acordar antes de que se hagan las enmiendas para el texto preliminar que ya estaba sobre la mesa y que estaba tan cercano ahí en Canadá y por todos los miembros. Así que no quiero estresarles a ustedes con esto, pero una cosa que ustedes quieren hacer es que hacer irresistible a los países que no quieren que participen en esto, pero ustedes tienen que tener estas raíces absolutamente claras. Y si nosotros podemos decir muy bien a los Estados Unidos, nosotros tenemos estas líneas, hemos hecho este acuerdo, nosotros estamos demandando esto o pidiendo esto, y estas, ellos no podían obtener el apoyo para estas líneas rojas. Entonces, cuando ellos vieron estas propuestas, eh, fue un poco más, fue posible hacer el tratado. Así que tienen que ser muy cuidadosos en el momento de las negociaciones del tratado. Y quisiera regresar a la pregunta sobre el rol de los países pequeños, y eso regresa un poco a mis palabras de apertura. Si es que ustedes establecen el problema a través de la lente correcta, ustedes van a ver a los actores de diferentes formas, de manera interesante. En las minas terrestres, los países más pequeños eran los más afectados, eran las voces de los de Camboya, de Mozambique, Nicaragua, y estos son los países. Y estas son las voces que resonaban, porque nosotros justamente establecimos este problema y decíamos, y ellos decían, eso es de uso militar. No, no, es que no es solamente de uso militar, sino que existe también un beneficio humanitario aquí, y tenemos que prevalecer con ese beneficio humanitario por sobre la utilidad militar. Y lo mismo puede ocurrir con los combustibles fósiles. He visto en Canadá, por ejemplo, sobre el tema de la preocupación del cambio climático y el cambio de las temperaturas. Entonces, esto es algo que toca todo el mundo, no solamente a las personas que trabajan dentro de la industria. La preocupación de los combustibles fósiles se toca a todos de maneras diferentes. Nosotros tenemos que establecer la lente donde se le permite incluir a las personas, aquellos que pueden ser un poco temerosos o escépticos, y decir, miren, aquí tenemos que trabajar en este tema. Y algo que también me gustaría decir, y esta fue una lección aprendida especialmente en el contexto actual, es también las redes sociales. Es un mundo totalmente diferente. Nosotros estábamos todo el tiempo con personas cara a cara, teléfonos, llamadas, pero pienso que encontrar el espacio para aquellos que están temerosos o que se cuestionan es ayudarles a ellos a entender para que ellos puedan lidiar con ese tema de mejor manera. Yo sé que estoy muy familiarizada sobre la forma de las negociaciones, ¿no? Que ustedes también quieren realizar. Nosotros negamos, sí, existen estas armas nucleares. Nosotros realmente queríamos nosotros darnos cuenta de cómo nosotros podemos dar los beneficios de todo esto a través de la energía nuclear o lo que sea. Así que fue una creación bastante interesante, y es así
que pienso que su tratado tiene un enfoque bastante interesante, pero lo que ustedes tienen, posiblemente ustedes van a tener que buscar más espacio para aquellos que son más escépticos, porque los combustibles fósiles tienen impacto en la vida de todo el mundo y todo el mundo utiliza esto. Pero tengo que decir que la gerencialidad de estos países más pequeños es muy importante porque ellos ponen estas voces sobre la mesa y ellos van y dicen muy bien, este es el impacto real que nosotros estamos enfrentando sobre nuestras economías, familias, desarrollo, economía, etcétera. Muchísimas gracias, Jill y Mary, por esos pensamientos tan poderosos. Cuando no se tiene mucho tiempo, wow, vuela el tiempo, no me di cuenta que tenemos solo 5 minutos. Me gustaría darle la palabra a alguno de los participantes, si le gustaría hacer alguna pregunta con la cual podríamos terminar, pero si es que nadie levanta la mano, podríamos quisiéramos agradecer primero a Mary y Jill, excelente escuchar estas voces, pero sí quisiéramos también escuchar sus pensamientos finales. Así que si es que no hay nadie que levante la mano, quisiéramos proceder con sus pensamientos finales. Bueno, nosotros estamos tratando de negociar nuestro tratado de combustibles fósiles y esto es una mezcla de sociedad civil y de los gobiernos y sobre el impacto de climáticos que esto. Queremos saber qué es lo que ustedes nos podrían decir. 2 cosas que cada uno nos puede decir o algún consejo con lo cual nosotros tendríamos que tomar en cuenta para nosotros poder llegar a ese tratado. Le veo allí primero porque son preguntas muy importantes. Bueno, creo que se ha hablado mucho también sobre plásticos, que hablan bastante ahí en el chat. Para poder explicar, es poder explicar qué es lo que es realmente y no estigmatizarlo. Y sé que usted está trabajando en eso. Y ya que son tiempos difíciles, no significa que uno no debe actuar. Simplemente se busca las formas de demostrar cómo se puede progresar, incluso desde las bases más pequeñas y trabajar hacia este gran tratado. Pero en estos tiempos difíciles tenemos que darles razones a las personas para que tengan esperanza y que estén y que se mantengan motivados. Y eso es bastante desafiante a momentos, especialmente cuando se buscan los fondos de la ONU y otro tipo de cosas que pueden ocurrir. Recuerden que esto es un periodo de lucha que va a pasar y ustedes están en el lado correcto de la historia. Gracias. Sí. Bueno, yo creo que 4 cosas, porque Mary dijo ya dos cosas importantes. Pero yo pienso que, y me gustaría darles un discurso sobre la inclusividad. Los combustibles fósiles son muy diferentes desde las minas terrestres. La inclusividad significa que ustedes tienen que hablar con la industria, tienen que hablar con los científicos, tienen que hablar con los sindicatos y las personas cuyas vidas son afectadas por esto. Es un poco la perspectiva de la víctima, pero puede ser la víctima del cambio climático pero también puede ser una víctima que tiene su trabajo y ver cuál es el ámbito actual. Pienso que nosotros tenemos que incluir a todos. Y mi segundo punto es simplemente recapitular sobre los procesos y el resultado. No se den por vencidos durante el proceso es extremadamente importante y esto puede ser iterativo cada vez alguien que dice, sí, sí, yo lo entiendo. Ustedes entonces están teniendo éxito. Muy importante esto en los tratados, o sea, como la Carta de la ONU, es un documento tan bien trabajado y tan hermoso y todos los éxitos a veces no se implementan, así que tienen que cambiar el comportamiento. Lleguen al tratado cambiando esos comportamientos. Muchísimas gracias, Jill y Mary, por esos criterios y esos comentarios tan profundos.
Desde el lado de la iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, queremos agradecerles por compartir su profundo conocimiento y muchas gracias. Y gracias a todos los participantes de esta sesión por venir, escuchar y ayudarnos un poco más a pensar sobre las elecciones pasadas, qué hemos aprendido de este tratado y de otras, y cómo nosotros podemos avanzar y cómo podemos hacer un cambio para el mundo. Mary, perdona por tomar tu tiempo, sabemos que tenemos que irte. Hemos aprendido muchísimo, mucho de ti, así que sin más, queremos invitar a todos para que den un aplauso para todos, para Jill y Mary. Y pienso que ya tenemos que hacer sí, ya me pidieron una fotografía de grupo. Si es que se encuentran cómodos, por favor, prendan sus cámaras para que Zoe pueda tomar la fotografía grupal. Por favor, abran sus cámaras. Muchas gracias. Me gustaría pedirle a todos que sonrían, por favor. Excelente. Zoe, muchas gracias. ¿Podemos hacer otra, por favor? ¿No? Muy bien, muchas gracias. Excelente ver a algunos de mis colegas en esta llamada. Y tengan un excelente día todos ustedes. Gracias y un gusto verlos. Hasta luego.